Al principio decíamos que era adorar a Dios la primera semana y el adorar decíamos que era inclinarse, era hacer homenaje, era entregarse, humillarse a nuestro Dios, al Supremo. Y eso creo yo que no lo podemos, más bien no lo debemos y no lo podemos perder de vista, porque la adoración no puede apartarse de un hijo de Dios, de un cristiano. La adoración siempre viene como parte de nuestras actividades espirituales. De lo contrario, nos perdemos de los beneficios y pues nos perdemos de seguir fortalecidos en el espíritu, porque la adoración se hace en el espíritu y se hace en verdad, que fue lo que vimos la semana pasada. Luego veíamos que hay dos tipos de adoraciones, la verdadera y la falsa. La falsa es todo lo que tiene que ver a lo que tú te rindes, a lo que tú te entregas, a lo que tú reconoces, a lo que tú veneras del mundo, lo físico, y eso a Dios no le agrada porque pues, Él es el creador y Él es el dador, pero lo que Él quiere es que tú te entregues una adoración entendiendo precisamente en el espíritu qué es adorar y a quién estás adorando a Dios, que te entregues, ¿no? En espíritu y en verdad. Entonces, ¿se acuerdan que esa semana vimos el primer domingo que fue la cena, 3 ejemplos, pero yo me quedo con el de Abraham. Cuando sube al monte de Moriah, prepara un holocausto, pero para mí es un altar de adoración. Es un altar de adoración el que él prepara, el que la voz de Dios lo mueve a él y a su hijo, porque dice la escritura que Abraham subiendo al monte Moriah, valga la redundancia, sube al monte de Moriah para adorar al Señor. Y ahí se ofrece y ofrece a su hijo en holocausto, levantando un altar de adoración. Al final acuérdense que pues no pasó nada. Dios le dice, conozco tu corazón, detente, ¿no? Le provee, pero él sabía desde el principio, porque acuérdense que él se despedía de sus siervos y decía, espérame tantito, ahorita vengo, voy a adorar. Nunca dijo, voy a entregar a mi hijo, sino dijo, voy a adorar y regreso. Entonces, qué hermoso, y creo que es algo que tenemos que aprender nosotros de la adoración, como lo hace o como lo hizo Abraham, ¿no? Y luego la semana pasada hablábamos de que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sí se acuerdan, no? Y dice la escritura, tales adoradores adoren. Entonces, por eso les decía yo que como hijo de Dios no puedes dejar de adorar. Tienes que adorar, porque dice la escritura, es necesario que adoren, pero hay que adorar en espíritu y en verdad. Verdad es Jesús, verdad es la palabra, entonces hay que entender y más bien conocer y entender su verdad, y con ese entendimiento en el espíritu debemos de ofrecernos. Hoy vamos a hablar de por qué adorar y a quién adorar. O sea, hemos hablado de la adoración falsa y la adoración verdadera, pero hoy créanme que me costaba mucho trabajo en la semana y hasta ayer lo entendí. ¿Por qué tenemos que adorar y a quién tenemos que adorar? Y encontré 2 porciones de la escritura hermosísimas. No la pongas todavía, váyanme siguiendo los que quieran en Filipenses 2, 5, 11. Más bien Filipenses 2, del 5 al 11 lo vamos a leer. Pero yo escribía, la verdad, inspirado en el Espíritu, algo que les quiero compartir. Y yo decía, yo escribía y ponía que todo hijo de Dios o todo cristiano constantemente es tentado a tratar o menospreciar el Evangelio como poca cosa. Si una vez que tú estás perdido, que Dios hace justicia, que la gracia te alcanza, que eres salvo, eres redimido, y ya estás dentro y empiezas a sentir beneficios, es bien normal que entres en una famosa zona de confort. Y la zona de confort te lleva, evidentemente, a dejar de congregarte, a dejar a veces de orar, a dejar de hacer lo que un hijo de Dios, a servir, por ejemplo, ¿no? Pero hablando de la oración, somos tentados a dejar de orar porque menospreciamos o creemos que el Evangelio pues, a veces es poca cosa. No es que sea una realidad, pero a veces caemos en eso. No tengo tiempo.
A eso me refiero, no que no le des el valor a lo que, al evangelio, pero te pierdes. Lo ves como algo que no es importante. No sé si me van siguiendo. Entonces, yo ponía aquí que constantemente tenemos que permitir al Espíritu y tenemos nosotros constantemente que recordarnos de lo que es Cristo para nosotros, de lo que Cristo ha hecho en nosotros, lo que Cristo hizo y lo que Cristo es para nosotros. Fíjate lo que te estoy diciendo, lo que es Cristo, lo que hizo Cristo en nosotros y lo que es Cristo para nosotros. Eso es algo que no se nos debe de olvidar y lo tenemos que recordar constantemente. Y hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Hoy tenemos la tecnología, pero yo veo de repente, cuando tengo tiempo, y porque ahora más que nunca, después del famoso ayuno que vimos, ¿no? De ayunar todo lo que no es Cristo, pues me doy poco tiempo para meterme a las redes sociales, ¿no? Y pues, obviamente ustedes saben que las mujeres no van a dejar mentir, o el hombre también. Si a ti te encantan los carros o el fútbol y empiezas a picarle, la tendencia te lleva a que la propia aplicación te va abriendo cosas con ese deseo, ¿no? Si la mujer abre bolsas o viajes o decoración, le salen cosas. Entonces su pastor ha entendido que tiene que cuidar sus ojos y su corazón, sus oídos, y ha borrado muchas cosas y trato normalmente pues, de enfocarme en las cosas del reino. Entonces me salen cosas del reino. Y hay una aplicación y una persona que sigo mucho, que ella desde que se levanta, el versículo que lee lo escribe y lo pega en el espejo. Y entonces en el carro, en la cocina, en su sala, en su espejo, está constantemente recordando la palabra, que es lo que yo decía, tenemos que constantemente recordarnos la realidad de lo que es Cristo. ¿Quién es Cristo? Fíjate bien lo que te voy a transmitir. El alfa y el omega. Para nosotros Cristo es el principio y el fin. Es el Dios omnipotente y omnipresente que siendo Dios se hizo carne. O sea, el Dios que era verbo, que tú y yo decimos hoy, Dios es Dios, verbo. Pero ese Dios, para empezar, formó el universo. O sea, no nada más el mundo y no solamente lo que somos, sino vamos a ponernos así universales, ¿no? Cósmicos, vamos a ponerlo así. Creó el universo. Y a mí algo de lo que me llamó la atención que recordé es cómo lo creó. Con la palabra. El poder de la palabra, yo digo gracias porque me tengo que recordar que es mi principio, que es mi fin, es mi camino, es la verdad, es mi vida. Pero también debo recordar que Jesús, siendo Dios, sabiendo que era verbo, su característica fuerte es que él fue el creador del universo y lo hizo a través de su boca. Pero viene lo interesante, dejó su lugar celestial y yo decía, aquí lo escribía, dejó su gloria. O sea, el lugar celestial les dejó la casa y se despojó de todo su poder. ¿Sí vamos? ¿Sale? Del cielo para venir al mundo, y ahí me fui como que en la inspiración me fui al extremo, a un establo. Así empezó su historia. O sea, imagínate decir, de saber que soy todo, me despojo y me salgo de donde estoy para hacerme presente, visible, y no me voy a cuna de algodón, a cuna de oro. Él sabía que era un príncipe y que se iba a convertir en rey,
Y cualquiera dice, no, espérame, pues si soy rey, pues digo, para esos tiempos, pues me hospedo en la casa en el palacio de Salomón, ¿no? Y no, se fue a un establo. Entonces, ¿qué te quiero transmitir? Que dejó por lados, dentro de esa gloria y su deidad, las coronas celestiales y literal tomó una forma de un ser dependiente, porque ser un bebé y de un ser débil. Fíjate cómo empezó todo. En un establo, un ser dependiente y un ser débil. Así se manifestó. Así empezó. Así fue su principio en la tierra. Como cualquier bebé. Porque la historia te dice que vamos a ponernos extremos. Que el hijo de Slim, que es poderoso, nace y no nace que aún teniendo todo el oro del mundo, con problemas. No lo deseo y espero que no haya pasado por algo así. Pero aún el hombre más rico del mundo, siendo bebé, pasa por esas circunstancias. O sea, un bebé es un ser débil y es un ser dependiente, ¿sí o no? De la mamá, de la medicina. Entonces, y si nos vamos más extremos, ¿en qué condiciones nació Jesús? No nació en el maíz, nació a la antigüita, ¿no? Es más, sin partera, sino echándole porras, José, y vamos, María, tú puedes, y pum, ¿no? Ahí salió, así de sencillo. Entonces, ¿cuál fue el propósito? Reconciliarnos. Pues él lo hizo para reconciliarte a ti y a mí. Cuando andábamos en el mundo, andábamos pecando, obviamente contra él y contra el Espíritu, pero antes de que Jesús se manifestara y después de manifestarse, cuando vino el después de Jesús, el antes de Cristo y después de Jesús, Jesús ya había hecho la obra, tú no conocías de Dios, me personalizo, lo hago yo no conocía de Dios, y yo ya sabemos que traía una naturaleza pecaminosa y por consecuencia mi fruto era pecado. Hasta que llega Jesús se justifica, pero ese pecado, ¿en contra de quién va? O sea, ¿contra quién pecas? Contra el Padre, contra el Papá, contra el Santo Dios. Y fíjate lo que te voy a transmitir. Yo decía, ¿lo digo o no lo digo? Porque así me lo mostró Dios. Si tú no estás con Dios y eres de Dios, ¿en dónde estás? Del otro lado. Y entonces, fuerte, estás en contra. Y aunque no lo haces muchas veces con entendimiento, que sí hay gente que lo hace con entendimiento, pero normalmente, te voy a poner un ejemplo, 5 años no conoces el pecado y pecas. Pecas. Sin conocer pecado, sin saber con entendimiento, estás pecando contra Dios, contra el Padre, pero también hay mucha gente que con entendimiento, al pecar, se convierte en enemigo de Dios. Y entonces, para esas dos situaciones, antes de que tú y yo fuéramos alcanzados por Dios, estábamos pecados. ¿Y a qué vino? A reconciliarnos. Pues obviamente lo que les decía yo el martes, su obra, sin que a ti y a mí nos haya costado algo, nos da el acceso a ser perdonados, a ser restaurados y a ser redimidos, a ser limpiados. Es una reconciliación, ¿sí o no? Entonces el Evangelio, para ti, para mí, para no menospreciarlo y recordarnos, nos debe de valer a ti y a mí como hijo de Dios, en que Jesús, siendo el verbo, lo que comentamos, en donde literal, ahora y en el tiempo de cuando Jesús se bautizó, Él representó desde ese momento todo lo que es la deidad.
porque el Padre estaba en él era Jesús y el Espíritu estaba en él. O sea, empezó a caminar en plenitud ya en estos tiempos. Camina, pero también caminó desde ese entonces con nosotros. Y cuando venga, que yo hace rato escuchaba, cuando venga por la novia, cuando se cumpla el tiempo de la boda, futuro, también lo hará. Entonces, no despreciemos su amor por los deseos de la carne. Fíjate lo que te voy a transmitir. Y las pasiones pecaminosas, di conmigo, mundo, que todo el tiempo están a nuestro alrededor hoy en día. Porque tú y yo ya somos diferentes. Tú y yo ya sabemos que fuimos comprados. Entonces te estoy haciendo un y no se te debe de olvidar que por amor a ti y a mí, tomó forma de siervo y se humilló hasta lo más bajo, hasta lo sumo, dice la Escritura, hasta lo más sumo, hasta lo más bajo. ¿Por qué te hago este contexto? Porque se nos olvida y menospreciamos el Evangelio, lo dije al principio. Él fue golpeado, Él fue humillado, Él fue obligado a cargar nuestros pecados. Entonces, ¿a quién le estás adorando? Fíjate. ¿Y por qué le tienes que adorar? Por lo que te estoy describiendo. Y lo hizo sobre una cruz, que en aquellos tiempos era la muerte peor y más vergonzosa. Porque el que accedía o se sacaba la lotería para morir y ser subido a una cruz, era porque era lo peor de lo peor, ¿no? Así si nos ponemos fresas, ¿no? Su pastor fresa. Entonces, otra cosa que también me mostraba el Espíritu Santo es que, aparte de lo que estoy narrando, es que Él recibió todo lo que el Padre, porque tú y yo pecamos y desobedecimos en algún momento desde Adán, Él absorbió la descarga del Padre, la descarga del Padre por la ira contenida que tenía. El Padre, pues obviamente estaba enojado y había una ira, y la ira cayó en Él. ¿Sí o no? La ira cayó en Él. Eso fue consecuencia de nuestras rebeliones, de nuestra desobediencia, pero fíjate, por la obediencia, que no fue fácil, el pago fue hermoso, la consecuencia fue hermoso. ¿Por qué? Porque el Padre, cuando Él murió de esa forma, lo hizo resucitar, lo sentó a la diestra, le dio dominio, le dio poder y autoridad sobre toda creación. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Cómo empezó, quién es, y hoy dónde está, y de qué forma está. A fin de que todas las cosas estén bajo sus pies, y bendecido por los siglos de los siglos. Entonces, ahora sí, toda esta escritura, el Espíritu me lo puso, te lo voy a mostrar con la Biblia, Filipenses 2, 5, 11. Vamos a ponernos bíblicos. Filipenses 2, 5 al 11. Ténganme paciencia. Y eso que traigo, la digital, que si me estuviera como la antigüita, me tardo. Haya pues en vosotros, dice la Escritura, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí narra lo que yo te leí, el 6, el cual siendo en forma de Dios,
dice la Escritura, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, él pudo haber dicho, papá, espérate, ¿no? Tengo tantos beneficios y estoy tan en paz y tan tranquilo aquí que me aferro y escogí a otro. Él no se aferró, es lo que nos está diciendo la Escritura, el cual siendo forma de Dios, él sabía que nadie podía hacer la obra que él hizo. Entonces, por amor a ti y a mí, el Padre y el Hijo, en este caso Jesús, no estimó el hecho de ser igual a Dios. Y no se aferró. Fíjate la forma en la que él se entregó, la forma en la que él comprendió a lo que él venía. Y dice el 7, sino que se despojó a sí mismo, y eso está hermosísimo. Se despojó, pero ¿te acuerdas que te dije cómo llegó? En establo, bla, 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 tomando forma de siervo. O sea, como buen hijo, al servicio del Padre. Al servicio del Padre. ¿Sí o no? Bien, bien. Hecho semejante a los hombres. Y luego dice el 8, y estando en la condición de hombre, fue lo que yo te estuve diciendo, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué cosa? Obediente hasta la muerte. Y dice, y muerte de cruz. No cualquier muerte, ¿eh? Por lo cual el Padre, Dios también, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice la Escritura, para que en el nombre de Jesús se doble. O sea, nuestra adoración debe de ser, ¿cómo? De verdad, o sea, si estás entendiendo esto, cuando el Espíritu te dice abajo, abajo, o sea, abajo no en el fondo, sino póstrate, reconoce, dóblate, para que doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra. Fíjate nada más, qué poderosísimo. Otra vez te lo voy a leer. Para que en el nombre de Jesús, en los cielos, en la tierra, y abajo de la tierra, ¿dónde es? El Seol. O sea, fíjate la autoridad y fíjate cómo el Padre, reconociendo la obra, le dio el poder. Y esto me encanta, que es un versículo que mucha gente lo conocemos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero para que tú confieses, necesitas conocer quién es Dios, quién es Jesús y cuál es la obra y a qué vino y cómo vino, todo lo que acabamos de leer. Por eso les decía la semana pasada, qué importante es alcanzar a toda esa gente que no le conoce, o a esa gente que está enojada con Dios, que ya lo conoció y que es la oveja 100, el que se salió del redil, porque si eres oveja quiere decir que ya estabas dentro, que ya había sembrada semilla en ti, que ya creías en él. Pero algo pasó y te frustraste, te enojaste, te desilusionaste con Dios. Hay que traerlos. Hay que permitir, más bien, hay que permitirnos participar y dejar que el Espíritu nos use, porque la obra es del Espíritu, para alcanzar y ser punto de contacto con el que no le, con el que está enojado y está perdido y está triste, pero también con el que no le conoce. Con el perdido, ¿sí me explico? Y ¿por qué no? Pues con el que luego de repente anda de doble ánimo y que no está enojado, pero
pues es el tibio. ¿Se acuerdan que hablábamos del frío y del caliente, pero también del tibio? Y ese está peor porque lo que representa para el Padre, ¿se acuerdan que dice que es vómito? ¿Por qué? Porque el Padre reconoce y no se echarle pedrada a nadie que, pues ni fu ni fa, así de sencillo. Entonces, esta parte de la Escritura me inspiró a recordar lo que yo les compartí al principio, que eso fue de mí, pero lo que realmente importa y representa, pues es esto que leímos de Filipenses 2:5. Entonces, te vuelvo a preguntar, el principio de este mensaje es, ¿a quién adorar y por qué adorar? ¿A quién adorar a Jesús? ¿Por qué adorarle? Pues por lo que estamos leyendo, por lo que es, por lo que ha hecho, por lo que hizo, por lo que o sea, la obra de él, lo que él dejó, lo que él cargó, no lo hace cualquiera. Y por eso hoy está intercediendo a la derecha del Padre por ti y por mí. ¿Cómo no? ¿Cómo no nada más? O sea, el Padre no quiere que tú digas amén, que no es malo, gloria a Dios, no es malo, aleluya, ¿no? Y lo reconozcas. Adórale. Porque si tú eres movido en verdad y en espíritu, quiere decir que estás recibiendo el conocimiento de Jesús, lo crees y lo pones en práctica, lo obedeces. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿qué dice la Escritura? Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Y la adoración debe de ser en espíritu y en verdad. Porque en espíritu y en verdad es necesario que adoremos. O sea, no es si quieres, no es cuando puedas, es adórale en espíritu y en verdad. Y llegar a esos niveles de adoración, si cantas como el Chavo, la Chimoltrufia, no te preocupes, tú tírale a matar. Eso fue lo que mi esposa, ahora sí se los comento, me decía, no menosprecies. Y alguien nos comentó, ¿conocen a Salomón algunos de ustedes? Salomón nos platicaba una vez que en Toluca, este personaje siempre ha tenido el favor de Dios de estar en muchas congregaciones y de estar de dedo gordo y dedo chiquito y de brazo y de mano de los pastores. Entonces, y aparte, el fungido, eso no lo sabían muchos. Él es pastor, él es pastor. Nada más que algo pasó en él, eso es bronca de él, córtale mi chavo para que no lo exhiba. Pero él dice que una vez fue a Toluca y él estaba a niveles tan fuertes que las veces que Marcos Witt llegaba a Villahermosa, el que lo recibía y el contacto y el que organizaba los eventos era él. A ese nivel se manejaba Salomón. O sea, él siempre ha tenido contacto con mucha gente power, ¿no? Adoradores, vamos a decirle así, gente del reino. Pues dice que un día llegó a Toluca, te saludo, mi Salo, por si me estás viendo. Y entró a un lugar donde dice que cuando él bajó y escuchó la adoración, la alabanza, se oía terrible. Terrible. Dice, como haz de cuenta que habían subido la hermana Chimoltrufia, vamos a ponerle así para no lastimar el corazón a nadie. Y estaba en un foro de 10, 15 mil gentes adorando. Pues dice que la música estaba más o menos, pero que los sonidos, la armonía, dice, para mis oídos estaba complicada. Y entonces él antes de entrar a participar, dice que el lugar donde él llegó, con la gente que llegó, estaba al extremo del foro y que para llegar a la participación tenía que cruzar por el medio del foro. Entonces él dice que reconoció y se puso a orar y le dijo, Padre, yo no sé a qué vengo, porque esto que yo estoy viendo y estoy escuchando, para mis ojos, está del nabo, tapa el perrucho, vamos a decirle así.
Y se puso a orar, y dice que el Espíritu le dijo, no menosprecies la alabanza. Tú no sabes mi presencia lo que puede provocar en un adorador. Y ya, dice que él confió, oró, dice que abrió la puerta y empezó a escuchar lo mismo para él, dice, pero que cuando yo abrí la puerta y empecé a querer caminar, dice que él no podía caminar. O sea, la presencia del Señor estaba tan poderosa en esa adoración y en el grupo, que la gente estaba llorando, postrada, tirada, o sea, de lo que estaba pasando con lo que él decía que lo que estaba escuchando no tenía nada que ver, pero era una oración genuina. Y no fueron 20 personas, 15 personas, 100 personas, dice que eran 10, 15,000 personas. Yo digo, wow. ¿A qué te quiero llevar? Fíjate lo que dice Apocalipsis 5. Y algo que tenemos que entender es que solo el Cordero, o sea Jesús, el inmolado, es digno de recibir el poder que pueda salir de ti, de mí, en medio de la alabanza. Esa es adoración. O sea, tu adoración debe de ser rendida y entregada en tu ser al Cordero inmolado. Vamos con Apocalipsis 5 y te quiero transmitir varias cosas. Es un libro muy especial y este capítulo habla de muchas más cosas porque empieza hablando del rollo y el cordero. Los que no saben esto, léanlo, ¿no? No porque no lo quiera compartir. Es más, me voy a regresar. Para los que no saben, la Apocalipsis quiere decir revelación. Eso significa la palabra Apocalipsis, revelación. Incluso el primer versículo de Apocalipsis 1:1 dice revelación de Jesús. Entonces el libro apocalíptico, dice el primer versículo, fue la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿A quién? A Juan, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, fue algo que Dios, Jesús, le reveló y le permitió mostrar a través de su ángel a Juan. Entonces, dice el 5, vamos a leer todo. Llega el capítulo 5 Juan y está narrando, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿De quién está hablando? Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, ¿no? El famoso rollo. Eso léanlo porque esos sellos no, ahorita lo vamos a leer, no me voy a adelantar. Dice el 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba, todos sabemos lo que es pregonar, ¿verdad? A gran voz. Yo creo que era un cubano o un puertorriqueño de esos, ¿no? Preguntando, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Dice el 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro. Y no nada más abrirlo, dice, ni aún mirarlo. Dice el 4, Juan, y lloraba yo mucho. Juan lloraba, no poquito, mucho.
¿Por qué? Porque esa escritura que porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. No en ese lugar, sino en las tinieblas, en la tierra, ni en los cielos. Fíjate lo que dice Apocalipsis. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, Juan. He aquí que el león, su mecha, ¿no? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿qué cosa? Ha vencido para abrir el libro, no nada más verlo, abrirlo y desatar sus 7 sellos. ¿De quién está hablando? Dale un aplauso. Emociónense. Yo estoy chinito, no sé si es por el... Dice el 6, y miré. Yo creo que dejó de llorar porque pues, él decía nadie y luego ya llega el anciano, lo abraza. Espérate, Juanito, no te me pongas melancólico. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, wow, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Les iba a explicar, pero no me quiero detener cuáles son esos 7 espíritus. Son hermosos. Son hermosos. Es el Espíritu Santo más el Espíritu de ciencia, el Espíritu de... Son varios. Pero bueno. ¿No me quedé? Ya me perdí. Toda la tierra. 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién estaba sentado en el trono? El Padre. Y el Padre sentado en el trono con el rollo y los 7 sellos, viene este ser cordero inmolado, el que tiene los 7 espíritus, y le toma el libro de la mano derecha al Padre. Y cuando hubo tomado el libro de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿qué hicieron? Di conmigo, adoraron. Se postraron. ¿Delante de quién? ¿Por qué? Porque por eso te decía que cuando adores, toda lengua confesará, toda rodilla, ¿qué dice? Así como los seres vivientes y los 24 ancianos. Recuerda lo que hizo Jesús. Recuerda lo que significa y representa para ti Jesús. Por eso les digo con mucho amor, no se pierdan la alabanza. Porque es un tiempo en el que, o sea, está padre que te estés bañando y que estés preparando la comida, que lleves a los hijos, al esposo, te quedes sola y pongas a bailar como la Cenicienta y le des vueltas y te tires. Pero yo creo que cuando los hijos de Dios nos congregamos y en un mismo espíritu entendemos lo que es Dios y lo que ha hecho Dios, hablando de Jesús por ti, por mí, en un mismo espíritu, eso es poderosísimo. Aparte, la semana pasada y antepasada hablamos del beneficio que tiene la adoración. En medio de la adoración, el llanto es cambiado por danza. Hay libertad, hay sanidad, hay gozo. Dios se provee. O sea,
¿Sí me explico? Entonces, bien dicen algunos pastores, la alabanza no es para el hombre. La alabanza no es un espectáculo, la alabanza no es un concierto, es un tiempo donde tú tienes la oportunidad de confesar con tu lengua y de doblar tu rodilla, ¿no? Sin que te dé vergüenza si el de al lado te ve que gritas, no gritas, si saltas o no saltas, si te mueves, no te mueves, cómo te mueves. Tú dale en rendición, porque a mí me encantan los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Alguien sabe quiénes son los 24 ancianos? Ahora sí, a ver, una pregunta, échenme. Yo sí sé. Son los 12 que, los 12, son los 12, las 12 tribus, los 12, es correcto, y los 12 discípulos. Esos son los 24 ancianos. Y cantaban, fíjate cómo estos seres vivientes y estos 24 ancianos cantaban, ¿qué dice la escritura? Un nuevo cántico, diciendo, yo no sé si de esto hay una alabanza, ¿eh? Sí, es que yo no estaba en esas épocas. Yo soy ya, no digo nada. Cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Qué dice inmolado? Porque yo no tengo internet aquí. ¿Molido será? ¿Molido, golpeado? ¿Cómo? Pero bueno, lo entendemos. Eres digno de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. Dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Y porque aparte el derramamiento de sangre que iba cargando nuestros pecados, nuestras enfermedades, la ira del propio Padre, fue especial no por la muerte, sino porque era una sangre pura, era una sangre limpia, no era cualquier sangre. Es más, no sé por qué voy a decir esta herejía, pero pues, si le hubieran hecho un estudio de sangre, yo creo que no era un tipo de sangre cualquiera la de Jesús. ¿Eh? Yo pienso, no, a lo mejor no tiene nada que ver con lo que estamos leyendo, pero de entrada yo digo, era una sangre limpia, pura, porque su ser, santo, 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 santo. Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Eso habla de una liberación, porque dice la escritura, nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Dice el 10, y nos has hecho, esto está poderoso, pero bien poderoso. Fíjate, o sea, que el Espíritu te dé la revelación y el entendimiento, te lo deseo de corazón. Oro por ti en este momento. Porque fíjate, dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. O sea, fíjate el nivel al que te está llevando. Una cosa es que tú digas, yo creo en Dios, yo sigo a Dios, yo soy su amigo, yo soy su hijo. Pero ¿se acuerdan que yo platicaba y decía, ya ser siervo es otra cosa? Porque para ser siervo tienes que ser primero hijo y voluntariamente ser hijo
y convencido por el Espíritu Santo e invitado a participar en su servicio, en su ministerio. Eso quiere decir siervo. Estás participando, que estás participando en el ministerio, invitado y estás aceptando el llamado, pero te convence y tú voluntariamente dices, sí, nadie te obliga, pero tienes que ser hijo. Pero ya siendo hijo y siervo, saber que por su sangre, o sea, yo te pregunto, ¿qué hiciste para ganarlo? ¿Qué hiciste para merecerlo? Nada. Y fíjate cómo es tan bondadoso, tan fiel, tan hermoso nuestro Padre, que te ha hecho Dios, Rey y sacerdote. ¿Para qué Rey y para qué sacerdote? ¿El Rey qué hace? Reina y administra las riquezas del pueblo, para el pueblo. ¿Sí me explicó? Gobierna. Y el sacerdote hace lo mismo, pero en lo espiritual. Entonces son dos funciones: administrar, reinar, gobernar, en lo físico y en lo espiritual. Y vuelvo a repetir, Dios a ti y a mí, si tú lo crees, di amén, te ha hecho Dios, Rey y sacerdote. Y reinaremos sobre la tierra. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no postrarte? Dice Juan, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, que eso ya estaba el concierto ahí de Pavarotti con todo y toda la banda. Muchos ángeles alrededor del trono. Y de los seres vivientes y de los ancianos, y dice, y su número eran millones de millones. O sea, fíjate, el día que tú y yo estemos allá arriba en pleno concierto, o sea, millones de millones. Amén. Nadie dijo amén, ¿eh? O sea que yo voy a estar solito. Que decían a gran voz, o sea, imagínate millones de millones diciendo a gran voz, el cordero que fue inmolado, ¿de quién está hablando? De Jesús. Es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Yo le doy gracias a Dios porque me permitió encontrar estas dos porciones de la Escritura. La adoración no debe de parar nunca en tu vida. Nunca, ni en tu casa debe de faltar. Dice el 3, y ya todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y otra vez dice, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, fíjate lo que vio Juan, fíjate lo que Dios le permitió ver, fíjate la revelación enorme. No nada más vio lo que estaba ahí, sino él vio abajo, no tan abajo, que fue aquí, y allá donde andaba arriba. Y veía a niveles que, aunque te pongas zoom, cámara, lentes, o sea, fue una visión y una experiencia que yo digo, wow. Por eso dice la Escritura, la revelación de Jesucristo a través del ángel para Juan. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y es ahí cuando el poder
del Espíritu y el mover del Espíritu se revela y mueve a todos esos seres vivientes. ¿Qué dice? A los 24 ancianos a postrarse sobre sus rostros. ¿Por qué se postraron? Pues porque hasta ese momento estaban en eso que estaba sucediendo, manifestando lo que Dios ya les había mostrado. ¿Quién es Jesús? Y tú te puedes quedar y decir, pues ya me redimió, pero la obra de Jesús, fíjate lo que está pasando, lo que ha de pasar en aquellos tiempos postreros. O sea, Apocalipsis trae muchísimas cosas. Pero hoy que me concentro de parte de Dios en esto es al que es digno, no solo de mirar, no solo de quitarle al Padre de la mano derecha y abrir y ver ese rollo con sellos que en la Escritura dice, no son cualquier sello. Y que además cada sello, léanlo más adelante, cada que se abre un sello, pasa algo. ¿Verdad? Está poderoso. Entonces, los 4 seres vivientes dicen amén y los 24 ancianos se postran sobre sus rostros, se inclinan y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Pero regrésate al 13. Al que está sentado en el trono. Al Cordero. Sea la honra, la gloria, el poder de los siglos de los siglos. ¿Sí lo entendiste? Entonces, yo te pregunto, hoy, ¿a quién adorar? A Jesús. ¿Por qué adorar? Por lo que Él es, por lo que Él ha hecho y por lo que está continuando haciendo. Así de sencillo. Un día Jesús regresará para reinar. O sea, Él ya reina, Él ya gobierna, pero un día Jesús regresará. Un día Jesús regresará. Y toda lengua confesará que Jesucristo, el Señor, para la gloria del Padre, continuará haciendo la obra. Yo creo que estás conmigo. Mejores noticias no hay en la tierra. De lo que ha hecho, lo que es y lo que hará. Lo que representa en tu vida. Entonces, tú y yo estamos conscientes de que amamos a Dios, entendemos la función del Espíritu, la Trinidad, Espíritu, Hijo y Padre, y los 3 son uno, pero tienen una función específica cada uno de ellos. Pero Jesús es especial, por eso Jesús habita en tu corazón. Entonces, amemos al Padre porque Dios nos amó primero y por amarnos y predestinarnos, Él antes de hacer las cosas nos amó primero. ¿Sí o no? Y yo te pregunto, ¿y qué manera de amarnos? ¿Qué manera de amarnos? ¿Sí o no? De enemigos a hijos. De enemigos a reyes y sacerdotes. ¿Sí o no? Y nos reconcilió. Porque perdonó tus y mis pecados, nos sigue perdonando, nos va a seguir perdonando, no se va a cansar de perdonarnos, nos va a reconciliar y a reconciliar y a reconciliar con Él y con el soberano. ¿Sí o no? Aplauso al Rey. Pero ¿sabes algo? Más que reconciliados, más que reyes, más que sacerdotes, más que amigos, más que hijos, quédate con esto.
Quédate con esto. Adoptados como suyo. Adoptados como suyo. Quédate con eso.